En este video vamos a describir en un primer momento la justicia transicional y sus elementos constitutivos, y en segunda medida vamos a revisar estos elementos a partir del análisis de dos informes del Relator Especial de la ONU acerca de la participación de las víctimas en los procesos de justicia transicional y los programas administrativos masivos de la reparación a las víctimas. ¿En qué consiste la justicia transicional y cuáles son sus elementos constitutivos? El Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, describe la justicia transicional como el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación para las violaciones masivas de derechos humanos, entre las cuales se encuentran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales. ¿Cuáles son los objetivos de la justicia transicional? Doris Ardila menciona los siguientes objetivos de la justicia transicional en su texto Justicia Transicional, Principios Básicos. Primero, fortalecer o instaurar el Estado de Derecho. Segundo, abordar e intentar sanar las heridas que surgen en la sociedad como resultado de las violaciones de los derechos humanos. Tercero, avanzar en los procesos de reconciliación, garantizando los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Cuarto, reducir la impunidad, proveer la justicia a las víctimas y responsabilizar a los culpables. Quinto, develar la justificación ideológica, sea política, cultural, económica, de la violencia y los crímenes de guerra y ofrecer a la sociedad la posibilidad de desmontar el sistema de valores asociados a ella. Sexto, promover la eliminación de las causas de una situación de injusticia social de carácter estructural, que a su vez deriven en sólidas garantías de no repetición de las violaciones. La materialización de estos objetivos apunta finalmente al fortalecimiento de la ética democrática y a la prevención de la impunidad, constituyéndose en un fin en sí misma y en condición de posibilitar la convivencia, la paz perdurable. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la justicia transicional? De acuerdo con el informe sobre la lucha contra la impunidad, en el proceso de adopción de mecanismos de justicia transicional, el Estado debe asumir las siguientes obligaciones. Primero, la satisfacción del derecho a la justicia. Segundo, la satisfacción del derecho a la verdad. Tercero, la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas. Cuarto, la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición. ¿En qué consiste el derecho a la reparación? El derecho a la reparación consiste en la compensación que debe recibir la víctima o las víctimas por todos los daños y perjuicios sufridos. Pretende la reconstitución del estado anterior al episodio que causó la violación de los derechos. Este derecho no solo comprende el restablecimiento de las cosas previo al suceso que acarreó la vulneración de los derechos, sino que dicha compensación debe tener en cuenta también los daños intangibles generados entre la comisión del crimen y el presente. Esta reparación comprende la restitución, indemnización y rehabilitación como medidas de carácter individual. ¿Por qué es tan importante la garantía de no repetición? La no repetición es muy importante en el proceso de justicia transicional, ya que incluye reformas institucionales que logren que las infracciones cometidas no vuelvan a suceder. Según Joynet, 1997, resulta necesaria la implementación de tres tipos de acciones como garantías de no repetición. La primera, la disolución de los grupos armados paramilitares. La segunda, la derogación de todas las leyes y jurisdicciones de excepción y reconocimiento del carácter intangible y no derogable del recurso de habeas corpus. Y la tercera, la destitución de los altos funcionarios implicados en las violaciones graves que han sido cometidas. ¿Cuáles informes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, abordaremos? Desde una metodología descriptiva explicativa, se procederá a analizar los elementos constitutivos de la justicia transicional a partir del análisis de dos informes del Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff, los cuales son: Informe 1, AHCR 3462, del 27 de febrero del 2017, y el Informe 2, A69518, del 14 de octubre del 2014, relacionados con la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. ¿Qué significa el argumento epistémico y lo relativo a la legitimidad en este informe? El argumento epistémico se refiere a la información y a los conocimientos que se pueden obtener, permitiendo que las víctimas de la vulneración de derechos humanos participen en la construcción de las medidas de justicia de transición, es decir, que las acciones que un Estado-nación debe promulgar para adoptar las medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición puedan ser efectivas en la medida que se estructuren acorde a las necesidades reales de las víctimas, ampliando las alternativas, para que no se queden en posturas que se enmarquen en un descontento social y de revictimización. Ahora bien, en lo relativo a la legitimidad, la participación constituye que la construcción de las medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sea la forma de reconocer y empoderar a las víctimas como titulares de derechos y que se apropian de dicha connotación, que tengan visibilidad desde aspectos comunes de experiencia, valores y principios, respetando lo que distingue a una víctima de otra, y que esto constituya al diseño de los elementos de la justicia transicional, respetando la diferencia, sin dejar de un lado las cargas que ello implica, como los riesgos de tipo social, económico, moral y que ello pueda generar. Justicia.
La construcción de la justicia transicional para este elemento constitutivo debe garantizar la imparcialidad de quienes ejerzan labores de investigación y construcción de memoria histórica a partir de los relatos de las víctimas. Para ello, la manera como se propone que las víctimas participen en la constitución de dicho elemento está relacionado con proporcionar espacios en los que se les consulte a las víctimas sobre la formulación y establecimiento de las comisiones de la verdad, así como las instancias de investigación y juzgamiento. Que se les permita distribuir puestos entre representantes de diferentes organizaciones sociales, civiles y no gubernamentales, incluidas las víctimas, así como integrar a las víctimas en los procesos transicionales o judiciales. Esto conlleva que ejecuten acciones positivas que no les limite solo a rendir declaraciones, es decir, incentivar que se apropien de sus propias luchas y contribuyan a la justicia desde la constitución de medio de pruebas directas e indirectas, lo cual propende porque las investigaciones no sean archivadas, sino que éstas se adelanten con rigurosidad para determinar los responsables y los delitos más graves. Verdad. Adoptar medidas que le permitan a las víctimas ser parte dentro del proceso de las etapas primigenias, lo cual incide en el proceso de esclarecimiento de la verdad relacionado con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que se debe propender que los procesos judiciales transicionales como ordinarios les permiten a las víctimas ser parte del proceso y no una mera participación que les restringe su derecho a aportar a la formulación de los cargos de imputación y acusación, así como la construcción de pruebas que garantice una verdad real y material de los hechos, responsable y gravedad de las violaciones de los derechos humanos. Reparación. Al reconocer a las víctimas como titulares de derechos desde la participación en el proceso de construcción de la justicia transicional, puede contribuir a que la indemnización responda a las expectativas de las víctimas, lo cual aumenta la confianza entre los ciudadanos, entre las víctimas y las instituciones del Estado para contribuir a que la reparación integral de las víctimas en su proceso de distinción propenda por una adecuada y conveniente valoración del conjunto de indemnizaciones que guarde armonía con las demás medidas de resarcimiento y elementos constitutivos de la justicia transicional. ¿Podemos concluir de este informe? Primero, que la justicia transicional es un enjuiciamiento especial desde la perspectiva contemporánea, especialmente para los casos de vulneración de derechos humanos en un conflicto armado interno de los estados. Que la estructuración de esta debe ser dada a través de la participación de las víctimas en el proceso de construcción y consolidación de los elementos de justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición, lo que contribuye a que la justicia transicional adopte medidas que propendan por adecuar el sistema de enjuiciamiento a la realidad, necesidades y expectativas de las víctimas como titulares de derecho, a lo cual le da legitimidad desde la información y conocimiento de sus vivencias. Como segundo, para lograr que la participación de las víctimas sea una acción afirmativa y eficaz, debe darse unas condiciones de seguridad, apoyo psicosocial y capacidad de conocer los derechos y apropiarse de los procesos de participación para la real y material construcción de la justicia transicional. ¿Qué es importante tener en cuenta en el informe? El informe se centró en los programas de reparación por vía administrativa en gran escala, cuyo cometido de indemnización fue el siguiente. Primero, son programas que atienden un gran número y diverso de casos, y no en el tipo de reparaciones obtenidas por la vía judicial en casos individuales y aislados. Y segundo, son programas de reparación comparativamente más favorables que los procesos judiciales, ya que cuando se trata de violaciones masivas, pues ofrecen resultados con mayor rapidez, entrañan menos gastos y tienen normas de prueba menos estricta, procedimientos no contenciosos y una mayor probabilidad de obtener algún tipo de reparación. ¿En qué consiste la reparación por vía administrativa en gran escala? Para justificar en términos positivos la necesidad de contar con programas de reparación, cabe decir que estos pueden jugar un papel importante cuando se producen violaciones masivas, en situaciones de conflicto y de otro tipo. Pues con las reparaciones, las víctimas logran que se reconozca su condición de víctimas y, lo que es más importante, su condición de titulares de derechos. Las reparaciones también pueden promover la confianza en las instituciones, contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y estimular la integración social o la reconciliación. Las reparaciones son la única medida que, desde su concepción, procura beneficiar directamente a las víctimas. Importante tener en cuenta tres salvedades. En primer lugar, las reparaciones no son simplemente un mecanismo de intercambio, similar a una póliza de seguros. Para que algo cuente como reparación, como medida de justicia, tiene que ir acompañado del reconocimiento de la responsabilidad y debe estar vinculado precisamente a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. En segundo lugar, reconocer la contribución concreta que las reparaciones pueden aportar a las víctimas no justifica ni jurídica ni moralmente que se les pida a ellas o a otras personas que escojan entre las distintas iniciativas de justicia. Por ejemplo, el intento de lograr que la impunidad de los autores sea más aceptable ofreciendo a las víctimas reparaciones generosas es por tanto inaceptable. ¿Cuáles son los antecedentes jurídicos? La jurisprudencia ha confirmado que la obligación del Estado de proporcionar reparación se extiende mucho más allá de la compensación monetaria y abarca otras necesidades como la investigación pública, el enjuiciamiento, la reforma jurídica, la restitución de la libertad, el empleo o las propiedades, la atención médica, las disculpas públicas, el reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas. ¿Qué dificultades se enfrentan los programas de reparación? En el contexto de este tipo de programas, el término reparación se interpreta en un sentido ligeramente más estrecho que en el derecho internacional,
en el que se refiere a todas las medidas que pueden adoptarse para subsanar los distintos tipos de daños sufridos por las víctimas como consecuencia de determinados delitos. Las formas que pueden asumir la reparación en el derecho internacional son la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. ¿Cuáles violaciones deberían ser objeto de reparación? Para que un programa de reparaciones convierta a cada víctima en un beneficiario, tendría que ofrecer reparación a las víctimas de todas las violaciones que haya tenido lugar durante un determinado conflicto o situación de represión. El programa que procediera así sería completo, pero hasta la fecha, ningún programa ha alcanzado ese grado de exhaustividad. Por ejemplo, ningún programa de reparaciones masivas ha otorgado reparaciones a las víctimas bajo sistemas autoritarios, como la violación de la libertad de expresión, asociación o participación política. ¿Qué tipo de reparación debe ofrecer un programa de este tipo? Los programas de reparación varían desde los más sencillos, que se limitan a entregar dinero en efectivo, hasta los más complejos, que además de distribuir dinero, ofrecen apoyo en materia de salud, educación y vivienda, entre otros, e incluyen medidas simbólicas tanto individuales como colectivas. ¿Cuál es el problema fundamental que persiste en el tema de justicia transicional? El problema fundamental es la aplicación práctica de la reparación a víctimas por parte de los gobiernos. La raíz sigue siendo la marginación de las víctimas, la perspectiva de que son de una u otra forma débiles en un marco de política nacional. Adicionalmente a este también se presenta otro tipo de problemas como los programas de reparación son inasequibles. Muchos gobiernos se excusan argumentando que las políticas de reparación son inasequibles y usan un argumento de prioridades, dando mayor importancia a otros temas como el desarrollo, como si de alguna forma fuera lógico que el desarrollo y la reparación de las víctimas fueran temas mutuamente excluyentes. La reparación sí puede implicar un costo alto, pero es responsabilidad de los actores en el poder pagarlo. ¿Qué podemos concluir de este informe? El informe concluye con un recordatorio del panorama agridulce de la justicia transicional. La parte teórica va por buen camino, los acuerdos existen y los programas de reparación se formulan de manera efectiva. Sin embargo, a nivel práctico, gran parte de las víctimas de los diferentes procesos internacionales de justicia transicional siguen sin reparación integral, y si tienen reparación, no tienen garantías de que se les serán cumplidas. Conclusiones y críticas a lo planteado en el informe 1 y 2. Los argumentos a favor de la participación de las víctimas y los problemas de implementación de la justicia especial en la práctica que presenta el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en los informes 3462 y 69518, son temas a los que estamos acostumbrados ya en Colombia y hablan mucho de los antecedentes de Greiff como colombiano. En el primer informe se habla de la importancia de la participación de las víctimas en todo el proceso, desde la formulación hasta la aplicación de la reparación a ellas mismas, acompañado de la importancia de la protección de ellas en el proceso de participación que les puede poner en riesgo de revictimización. En el segundo informe habla del déficit en la aplicación de políticas de reparación e incluso hace referencia al primer informe cuando dice que lamentablemente la participación de las víctimas en los procesos no está garantizada, junto a muchos otros problemas. En Colombia vemos ejemplos claros de ambos temas de los informes: procesos de participación mediocres, plebiscitos aplicados al pueblo colombiano, problemas de implementación y desfalcos tanto para las víctimas del conflicto como para los excombatientes que dejaron las armas con la promesa de un futuro mejor. Aunque es más fácil concluir con una nota negativa de cómo la reparación no está siendo efectiva, debería quedar más bien una nota positiva, pues el trabajo de Pablo de Greiff señala de forma abierta y explícita las áreas de mejora, posibles soluciones y recomendaciones para garantizar unas políticas de reparación integral para las víctimas en diferentes procesos de justicia transicional.